Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Juanma Benito. Y como todas las semanas vamos a analizar el mercado con los análisis técnicos, pero primero vamos a comentar lo más hablado esta semana. Evergrande para arriba, Evergrande para abajo. Hemos estado toda la semana escuchándolo, ha hecho caer las bolsas, luego han subido pensando que no iba a pasar nada, luego que sí, luego que no. Lo vamos a ver todo ello en sensaciones del mercado y qué puede ocurrir en las bolsas si al final llega a la quiebra esta empresa. Como siempre vamos a ver esa acción que se encuentra en una zona clave, veremos esa acción que está formando una divergencia y mucho cuidado con esta acción de esta semana porque seguro que muchos de vosotros estáis pendiente de ella. También vamos a ver cuáles son las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Y por último vamos a ver la acción protagonista de esta semana, una acción que ha dado muchísimo de qué hablar y que luego veremos cuál es. Así que nada, ahora vamos al lío. Bien, pues vamos a hablar del tema de esta semana. Seguro que todos vosotros ya habéis escuchado hablar de él. Para los que no estéis al tanto, Evergrande es una gran inmobiliaria china, una de las más grandes del mundo y está a punto de la quiebra. Y como está a punto de la quiebra, pues puede provocar una caída mundial porque hay muchos bancos y muchas empresas y todo el mundo tiene deuda de Evergrande y puede provocar una crisis mundial, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ha estado durante años pidiendo dinero, emitiendo deuda, y ese dinero pues no le ha producido la rentabilidad esperada. No ha sido tan rentable como ellos esperaban y ahora pues tienen que devolver esa deuda. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora se duda de ese pago de los bonos de la deuda. Entonces, para ver cómo ha ido el transcurso durante toda la semana, vamos a ir noticia a noticia, día a día. Vale, nos situamos en el lunes, ya el martes de madrugada, hablando de la sesión del lunes. Las noticias eran: Evergrande, la inmobiliaria china al borde de la quiebra que sacude los mercados. El lunes las bolsas se hundieron. ¿Por qué? Porque Evergrande iba a quebrar, iba a provocar una crisis mundial. Iba a ser esto lo que nunca hemos visto, peor que 2008. Bien, seguimos. Nos vamos al día 23, es decir, al jueves. Evergrande sube un 18% tras confirmar el pago de intereses de bonos. Es decir, el jueves ya estaba todo solucionado. Evergrande ha rebotado muchísimo en bolsa, las bolsas mundiales se han recuperado y aquí no ha pasado nada. Lo va a pagar todo y no hay ningún problema. ¿Solucionado, no? Pues no. Nos vamos a la sesión del viernes. Las bolsas vuelven a caer. Menos la española, que se mantuvo planita. Evergrande se desploma en bolsa ante el impago de sus bonos, pero no acababan de decir que sí que les habían pagado. Pues ahora no han pagado los bonos ni les van a pagar. Vuelven a caer las acciones de Evergrande y vuelven a caer las bolsas mundiales. Vale. ¿Qué opino yo de todo esto? La verdad que puede ser una pantomima de estas que crean para hacer subir y bajar los mercados para crear mucha volatilidad. Pero sí que es verdad que viniendo del mercado chino, que ya estamos viendo durante meses atrás que está bastante desgastado, podría ser ese soplido que podría provocar un tsunami al otro lado del mundo. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos porque puede ser que sí sea verdad que esto puede provocar un gran problema a las economías mundiales. De hecho, si vemos toda la deuda que tienen todas las empresas, todos los bancos y todos los gobiernos, solo falta que caiga un naipe para que se caiga todo entero. Y bueno, como estamos hablando de los chinos, tenemos un tema muy reciente, no sé si os suena, el tema del coronavirus. Al principio no iba a pasar nada. Luego sí, luego no, bueno, es cosa de los chinos, nos reíamos todos y al final pues llegó a todo el mundo y todavía estamos con las consecuencias. Y hilándolo con esto, vemos también la noticia del viernes. Lagarde considera limitado el efecto de la crisis de Evergrande para Europa. Es que esto me suena a coronavirus, es decir, el coronavirus estaba solo en China, no iba a llegar al resto del mundo. Ya después de ver esta noticia, Evergrande definitivamente va a provocar una crisis a nivel mundial. Es evidente. Si ya nos están diciendo esto, no va a pasar nada, no va a pasar nada, es que al final va a acabar pasando. Por lo tanto, mucho cuidado porque al final podemos acabar llevándonos un susto. Bueno, pues después de hablar del temita de la semana ya hemos tenido suficiente. Es mejor tomárselo a risa, como dice el refrán, es mejor reírse porque es lo más serio.
Vamos a empezar con los análisis técnicos de los índices. Vamos a comenzar con el IBEX, que después de varias semanas comentándolo, por fin ha conseguido alcanzar ese objetivo que situábamos en el gráfico. El objetivo se encontraba en cerrar el gap que había dejado abierto desde julio, donde también se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Pues bien, con las caídas del lunes consiguió cerrar esta zona del gap y rebotar desde la media móvil de 200 sesiones, es decir, según teníamos visto en el gráfico. Bien, a partir de esta zona se ha ido directo hasta la media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como resistencia y la ha conseguido superar. De hecho, ha cerrado la semana por encima de ella, lo que es muy buena señal. Pero ojo, porque no tiene toda la partida ganada ya. ¿Por qué? Pues porque la caída más fuerte de la semana vino con un volumen bastante mayor a las subidas del resto de la semana. De hecho, hoy si nos fijamos el volumen ha sido irrisorio, muchísimo más bajo. Por lo tanto, no podemos darle demasiada fiabilidad a esta subida. Veremos esta semana si consigue consolidarse sobre la media móvil de 70 sesiones, porque si no podría caer de nuevo. Y de hecho, cuando veamos ahora los siguientes índices, vamos a ver cómo no tienen muy buena pinta ninguno de ellos. El siguiente de ellos, el DAX, situamos la zona clave en la media móvil de 70 sesiones que venía actuando como soporte. Ya en la sesión del viernes cerró por debajo de ella, aguantándose los 15.500 puntos, y la siguiente zona de soporte la encontramos en la media móvil de 200 sesiones. La caída fue espectacular en la sesión del lunes también, pero no llegó a alcanzar la media móvil de 200 sesiones. Vimos ese repunte hasta la media móvil de 70 sesiones que ahora ha actuado como resistencia y la cotización ha vuelto a caer, pero ha conseguido por lo menos mantenerse sobre los 15.500 puntos. Muy justito, pero ha conseguido mantenerse. Por lo tanto, no tiene esa buena pinta que tiene el IBEX, pero tampoco tiene tan mala pinta. Aquí sucede lo mismo, las caídas más fuertes las vimos acompañadas de muchísimo volumen, mientras que las subidas han venido acompañadas con muy poquito volumen, por lo tanto, muy poco fiable. Ahora vamos a ver los índices del otro lado del charco. El primero de ellos es el Dow Jones. Hemos visto esta semana cómo conseguía recuperar la zona de la media móvil de 70 sesiones que ya veníamos diciendo que había actuado como soporte. La perdió ya la semana pasada en la sesión del viernes con muchísimo volumen y ahora ha conseguido recuperarla. Pero mucho cuidado, porque no me fío mucho de esta recuperación, ya que si vemos en la caída el volumen fue muchísimo más alto que ahora en la subida. Por lo tanto, podría ser poco fiable. Vamos a esperar esta semana a ver si consigue consolidarla o vemos una nueva caída que podría llegar hasta la media móvil de 200 sesiones para encontrarse también con los mínimos que ya vimos en junio. El siguiente de los índices en Estados Unidos es el Nasdaq. También hemos visto una recuperación esta semana después de la fuerte caída del lunes en el que llegó a alcanzar la media móvil de 70 sesiones, que también la considerábamos como soporte. Dejó un gap en esta sesión que ha conseguido cerrar en la sesión del jueves, y el viernes el cierre estuvo muy cerquita de esta zona. Por lo tanto, ahora este gap podría actuar como resistencia y si no consigue entrar volumen, podría caer de nuevo como mínimo hasta la media móvil de 70 sesiones. Como decimos, hemos visto un rebote al final de la semana en los índices, pero mucho cuidado porque han venido acompañados con muy poquito volumen y ya hemos visto que los mercados están muy locos y en cualquier momento podrían darse la vuelta de nuevo. La acción que he elegido como protagonista esta semana, porque sé que todos la habéis buscado mucho y habéis estado muy atentos a ella, ha sido IAG. ¿Y por qué ha sido la protagonista esta semana? Pues si vemos el gráfico, por el subidón que ha tenido espectacular. Pero también porque Estados Unidos ha decidido reabrir los vuelos con Europa para todos aquellos que estén vacunados, y esto le ha venido muy bien a IAG porque era la más expuesta a este tema. ¿Y cómo ha reaccionado en bolsa? Pues con una subida muy fuerte la sesión del lunes que le mandaba directo hasta la media móvil de 70 sesiones. La semana pasada vimos cómo conseguía cerrar en la zona del gap, donde situamos el objetivo en la corrección, aunque sí que es verdad que se pasó un poquito de frenada, pero la semana consiguió cerrarla en la zona del gap. Rebotó muy fuerte la sesión del lunes, como decimos, y tenía dos resistencias por delante. La primera, la media móvil de 70, y la segunda, la media móvil de 200. La de 70 sesiones la consiguió superar, pero la de 200 se ha estado resistiendo toda la semana hasta la sesión del viernes, que ha conseguido cerrar por encima de ella. Pero ojito porque el volumen se ha venido abajo las últimas sesiones. Por lo tanto, tiene buena pinta, ha conseguido cerrar por encima de la media móvil de 200 sesiones, pero para poner el objetivo ahora en la zona de 2,22, donde tendría la siguiente resistencia, porque es una zona muy importante de soporte
anteriormente, necesita consolidar la media móvil de 200 sesiones y ahora va a actuar como resistencia o como soporte. Así que todos muy atentos porque esta semana, si la consigo consolidar, podríamos ver ese repunte hasta la zona de 2,22. Bueno, pues vamos con vuestra sección donde analizamos las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Os recuerdo también que en los comentarios de este vídeo y en los vídeos que vaya publicando durante toda la semana podéis dejarme las acciones que queráis que analice y lo veremos en el próximo vídeo del fin de semana que viene. Esta semana se nos ha ido un poquito de las manos, sí que es verdad que me gusta analizar 5 o 6, no muchas más, para que no me quede muy largo el vídeo, pero bueno, voy a intentar analizar todas las que me habéis pedido y así estamos todos contentos. La primera de ellas es ADL Bionature. Ha sido un claro ejemplo de qué sucede cuando superas una resistencia con muchísimo volumen. Veíamos como la media móvil de 70 sesiones había actuado como resistencia en los dos últimos impulsos y ahora al superarla aumentando el volumen, la subida fue espectacular. También se encontró por el camino la media móvil de 200 que había actuado como soporte y ahora podría actuar como resistencia, pero con el volumen que estaba teniendo en la subida era totalmente imparable. Esto ha hecho que la cotización se marche directa hasta la zona del euro. Ya desde esta zona hemos visto cómo se redujo el volumen y en el momento que se redujo un poquito el volumen, la cotización al día siguiente cayó. Ahora podría marcharse hasta la zona de 0,80 donde tendría el siguiente soporte y desde el que podríamos ver un movimiento lateral entre la zona de 0,80 y 1 euro. La siguiente de las acciones es Audax. Esta semana ha dado también mucho de qué hablar porque ha vuelto a esa zona clave de la media móvil de 200 sesiones, como ya lo comentamos creo que también la semana pasada. Es una zona de soporte muy importante, ya se ha mantenido sobre ella en anteriores ocasiones y ahora debe hacerlo igual porque si la pierde perdería esta tímida tendencia alcista que está marcando en los mínimos y podría haber una caída mucho más importante hasta la zona del 1,20 donde tendría esos mínimos desde el año 2018. Por lo tanto hay que vigilarla muy de cerca esta semana para que no pierda esa zona de soporte a cierre semanal de la media móvil de 200 sesiones. La siguiente de las acciones es EHAN, que es del Nasdaq. Esta acción hemos visto cómo ha ido chocándose contra la media móvil de 70 sesiones que ha ido actuando como resistencia, marcando ese movimiento lateral desde julio de este año. No ha conseguido escapar de él, pero ojo porque si consiguiera superar tanto la media móvil de 70 como la de 200, que son las únicas resistencias que tienen por delante, podríamos ver una subida muy buena hasta la zona de los $45. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos muy bien como la media de 70 estaría actuando ahora como soporte. Por lo tanto, es muy importante que no la pierda para mantener esa esperanza de romper esas resistencias que hemos visto en el gráfico diario y pueda marcharse de nuevo hasta los $45. La siguiente de las acciones es JDANET. Veíamos cómo perdía ese soporte los 5,20 euros y al perder ese soporte sí que es verdad que intentó recuperarlo, pero se marchó hasta la media móvil de 70 que volvió a actuar como resistencia y cayó de nuevo prácticamente desangrándose con muy poquito volumen hasta la siguiente zona de soporte en los 4,90. Sí que es verdad que ha cerrado la semana por encima de esta zona, que habíamos visto alguna sesión por debajo, pero con muy poquito volumen. Cuando vemos estas rupturas con tan poco volumen no tiene mayor importancia y de hecho al final de la semana ha conseguido cerrar por encima de esta zona de soporte. Una zona de soporte muy importante que no debe romper porque si la perdiese ya vemos cómo perdería esa base del movimiento que llevamos viendo desde 2020 y podría caer con mucha más velocidad en el gráfico. La siguiente acción es Pubmatic. Hemos visto cómo la media de 70 viene actuando como resistencia en esta caída que llevamos viendo desde el mes de mayo. Ya se ha chocado varias veces contra ella y ha caído de nuevo. Es muy importante que consiga superarla para ver ese repunte alcista. Mientras no consiga hacerlo, sí que es verdad que vamos a seguir viendo ese pequeño movimiento lateral que venimos viendo desde agosto. Puede seguir chocándose contra esta media de 70, pero si consiguiera superarla, podríamos ver un impulso hasta los $35, donde tiene la siguiente resistencia importante. Pero ojo, porque hasta que no consiga superar esta resistencia, no rompería esta especie de movimiento lateral y no podría alcanzar la siguiente zona en los $44, donde tendría la siguiente resistencia. Renta Corporación, hemos visto esta semana cómo por fin ha conseguido superar las resistencias que tenía la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Lo hizo con mucho volumen, tampoco con mucho volumen, pero con más volumen de lo que vimos en las sesiones anteriores, aunque en la sesión del viernes vimos una caída importante, pero que se ha mantenido sobre estas medias. Ahora es importante que las consolide como soporte y si lo hace así podríamos ver ese repunte hasta la zona de 2.30 donde tiene una resistencia muy importante. Como vemos es una zona donde ya se chocó en diciembre del pasado año
y en junio de este año. Si consiguiera superarla, prácticamente tendría subida libre hasta los 3 euros. Pero hasta entonces va a tener que luchar en esta zona para consolidarse con la media móvil de 70 sesiones y ya ver ese impulso hasta los 2.30. Repsol lo ha venido haciendo muy bien en estas últimas semanas. La verdad que se ha desligado muchísimo de las caídas que hemos visto en los mercados y ha conseguido romper la resistencia que tenía la media móvil de 70 y que no le permitía escapar de este movimiento lateral que vimos prácticamente durante todo el verano. Ahora sí que ha conseguido hacerlo, superó también la resistencia que veíamos en los 9,85 y ahora se marcharía directo a los máximos de este año en la zona de 11 euros. Sí que es verdad que el RSI ya se encuentra en una zona de sobrecompra, el volumen empieza a ser un poquito más bajo y no habría que descartar una corrección en la zona actual donde ya vimos que puede ser de resistencia porque hay mucho volumen en esta zona, es una zona de máximos, pero quizás desde esta zona podría tomarse un descanso para buscar ese impulso hasta los 11,80. La siguiente de las acciones es Soltec, una de las acciones que más se ha movido en las últimas semanas. Vimos cómo se apoyaba la zona de soporte que situamos en los 6,10. Hablábamos de los anteriores vídeos, era una zona muy importante, no debía perderla y así fue. Rebotó con muchísima fuerza, entrando bastante volumen, consiguió superar la resistencia a la media móvil de 70 en los 7,15 y esta semana en la sesión del jueves rebotaba por encima de los 7,15 y conseguía superar esta resistencia. Al superar esta resistencia marcábamos el siguiente objetivo a los 8 euros. Pero ojo, porque aquí tenemos un claro ejemplo de falsa ruptura alcista. ¿Por qué? Si nos fijamos en el volumen, aunque sí que es verdad que fue importante, mayor al que vimos en sesiones anteriores, no fue superior al pico que vimos en el anterior máximo. Es decir, esto significa que la demanda se ha ido retirando, cada vez quedaban menos en esa punta de lanza de la demanda. ¿Qué ha pasado? Pues que con muy poquito volumen en la siguiente sesión ha mandado otra vez a la cotización por debajo de la zona de 7,15. Ahora lo que podemos esperar es que vuelva a la zona de la media móvil de 70 sesiones, que actúe como soporte y ya desde esta zona veremos qué sucede. Si vuelve a entrar volumen, seguramente rompa los 7,15 y se marche hasta los 8 euros, pero si no entra volumen, puede acabar desangrándose de nuevo la cotización y marchándose hasta la zona de los 6,10. Y por último, para ir acabando, vamos a analizar la acción de Sandial Growers. Es una acción que está desesperando muchísimo a los inversores. Como vemos, tiene una caída de esas que matan al personal, que va muy poquito a poquito, poquito a poquito, y se marcha otra vez hasta la zona de mínimos de este año en los 0,65. Es una zona justo desde la que repuntó a principios de este año, en enero, donde vimos esa fortísima subida hasta los 4 dólares. Por lo tanto, es una zona donde quizás se mueva algo más de volumen, quizás entre la demanda y veamos algo. Lo que tenemos que situar, si vemos un repunte, es que supere esta media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia, al igual que la media de 200. No tiene zonas especialmente claves, quizás podríamos encontrar una zona en el euro, más en el dólar, más psicológico que otra cosa, pero si consiguiera superar estas resistencias, quizás veríamos ese objetivo en los 2 dólares, donde tiene ese gap sin cerrar desde febrero de este año. La acción que estaría formando una divergencia esta semana es Alibaba, y de hecho está formando una divergencia doble que vamos a ver ahora mismo. Viene dando mucho de qué hablar desde los últimos meses y parece que va a seguir siempre estando en todas las portadas porque no para de caer. De hecho, en la sesión del viernes ya vimos una caída fortísima del 4%, donde rompía ese soporte que situamos en los 148 dólares. Pero ojo, porque siempre decimos que las zonas de soporte no son puntos exactos. Por ejemplo, vamos a ver de qué viene esta zona de soporte. Viene del mínimo que marcó en mayo en 2019, pero como también vemos en noviembre de 2018, fue una zona que no era exacta y fue una zona donde entró muchísimo volumen. Entonces, podría moverse desde la zona actual. Sí que es verdad que no deberíamos ver caídas por debajo de los 140 dólares porque podría marcharse de cabeza hasta los 130. De hecho, estaría ya prácticamente en la zona límite. Y lo que nos hemos fijado ahora en el gráfico es que estaría formando una divergencia en el gráfico diario con el RSI, porque ha seguido marcando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico, mientras que el RSI vemos que ya no consigue marcar ese mínimo decreciente. Esto significa que está perdiendo fuerza en el gráfico diario, es decir, más en el corto plazo. Pero si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como también estaría formando una pequeña divergencia, esta vez se nota menos, entre la cotización y el RSI, que está prácticamente plano después de la fuerte caída que hemos visto
en el último mes. Por lo tanto, esta divergencia podría significar un cambio en la tendencia más en el medio plazo. Por lo tanto, podríamos hablar de que podría estar muy cerca del final de esta caída. Todo ello si mantiene la zona actual y si consigue rebotar, porque si viéramos nuevas caídas, marcaría el RSI un punto inferior y acabaría rompiendo esa divergencia y continuaría las caídas, como decimos, hasta la zona de los $130. Ojo a la acción que se encuentra esta semana en una zona clave, porque podría dar un gran disgusto si no la respeta. Esta acción es Electronics Arts, para todos conocidos como EA. Es una acción que ha tocado esta semana la zona de soporte en los $127, como vemos en el gráfico, una zona muy importante, ya la tocó en marzo de este año, y sí que es verdad que esta semana ha conseguido rebotar desde ella, pero vamos a tener que tener un poquito de cuidado porque vamos a ver ahora en el gráfico semanal. Desde esta zona, como ya hemos visto anteriormente, podría buscar un repunte hasta la zona de los $150, lo que podría ser una revalorización bastante interesante. Pero si nos fijamos en las caídas de las últimas sesiones, el volumen ha sido espectacular, mucho mayor de la recuperación que hemos visto después y de las sesiones anteriores. Por lo tanto, esto no nos huele muy bien. Pero si echamos un ojo al gráfico semanal, podemos confirmar que está en una zona crítica, ya que desde el mes de noviembre del pasado año, la acción se viene moviendo entre este techo, los $150, y la media móvil de 70 sesiones. Hemos visto cómo caía hasta ella, subía hasta la zona de 150, caía otra vez hasta la media móvil, subía hasta los 150 y ahora ha acabado volviendo hasta ella, pero ojo, porque ha cerrado por debajo de ella. ¿Esto qué significa? Pues que podría haber perdido esa base de la tendencia alcista y ahora podría marcharse hasta la siguiente zona de soporte en los $117, donde además coincidiría con los mínimos que vimos en noviembre del pasado año. Por lo tanto, esta semana va a ser muy importante porque si no consigue entrar bastante volumen, al igual que vimos en las caídas, le va a costar mucho recuperar la zona actual, pero ojo porque sí es verdad que entra volumen y vemos ese repunte, podría llegar hasta los $150 de nuevo. Antes de acabar, quería comentaros que la semana pasada estuve viendo un vídeo bastante interesante, es a modo documental, trataba sobre el crack del 29, podemos buscar muchos parecidos de hoy en día. Es muy recomendable que lo veamos por lo que pueda pasar con Evergrande. Definitivamente va a poder dar muchas vueltas a la tortilla, pero mientras tanto podemos estar preparados viendo este documental que os voy a dejar justo arriba en las tarjetas. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Recordaros como siempre que no son recomendaciones de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos muy prontito, suscribiros al canal para poder ver los vídeos de los análisis diarios y no perderos ninguno. Nos vemos pronto y hasta entonces que tengáis muy buen día.